Ya son las 4 de la tarde con 48 minutos. Y ahora sí vamos a hablar de este que parece mito, mi querido Héctor Ruesga. El hecho de que todavía valga la pena y sea valioso tener unos segundos el auto encendido antes de comenzar la marcha. Es una costumbre, es un hábito que fue desapareciendo con el paso y con la evolución tecnológica. Hace muchos años era indispensable para que el auto pues, no se te jaloneara, no se te apagara, pues, entrara en calor, pero los sistemas han ido evolucionando de forma significativa y esto nos ha permitido, las actuales generaciones dirán, no, ¿cómo crees? Eso es de viejitos. Pero vale la pena, Héctor. Platícanos por qué. Sí, y sobre todo, ¿sabes por qué, Cristian? Porque depende mucho de dónde sea este famoso arranque en frío. Claro. No es lo mismo aquí en la Ciudad de México, que tenemos, creo que un clima templado. Realmente no sufrimos tanto de frío o de calor como en otras regiones de la República. Que lo arranquemos, no sé, en Chihuahua, que ahí sí llegas bajo cero, Durango, Zacatecas, etcétera, que el clima es muy adverso. Pero a final de cuentas es crítico el arranque en frío donde quiera que estemos. El momento que damos marcha al primer orden del día, pues sí, lo que sucede es que el motor arranca, pero toda la sangre, todos los fluidos están guardados, se van al fondo del cárter, el aceite, los fluidos también se resguardan en el radiador y demás, y en las mangueras. Y esos segundos en el arranque son críticos porque el motor empieza a respirar, empieza a revivir, y es donde el consumo de combustible, el tema del convertidor catalítico, que tiene que alcanzar su temperatura ideal para no emitir gases o contaminar el ambiente, es crítica. Y es ahí donde encontramos que ahora en los motores modernos, la misma computadora o el auto, todos nos hemos dado cuenta que subimos al auto, arrancamos y está alrededor de 1200, 1400 revoluciones y lo sentimos un poquito acelerado. Y es ahí donde, por ejemplo, se da el suceso que tú dices que te arrancas en frío rapidísimo y cambias de velocidad de reversa o parking a drive, una cosa así, y sientes el pequeño golpe o la aplicación de la caja, que es como nosotros la llamamos. Es porque momentáneamente están arriba las revoluciones. Cuando el motor ya alcanza una temperatura de trabajo, no sé, en cuestión de 1 a 3 minutos, difícilmente creo que sea más, el motor vuelve a bajar sus revoluciones al ralente ideal para el que fue calculado, fue programado, fue preparado, y ya otra vez el motor regresa a esa armonía que se encuentra alrededor de las 700 o 900 revoluciones, y todos los cambios, eso ya sentimos el coche muy parejito, muy abajito, muy bajo en revoluciones, muy suavecito, y de ahí podemos empezar y seguir rodando. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta en este arranque en frío? Aquí es donde vamos a ver el valor o el costo-beneficio de tu aceite lubricante que le pones a tu auto. Si la marca es buena, de un buen laboratorio y tiene buenos aditivos, cuando apagas el motor, que llegaste del destino que fuera, del trabajo, etcétera, y se queda a dormir tu coche, el aceite deja cierta película en los metales que tienen fricción y sufren el estrés en el motor. Y esa película permanece el suficiente tiempo, duran días sin que el motor arranque, y te protege a ese arranque en frío para que el metal con metal no se estrese, no se raye, no se lastime, e inclusive sea más suave, le cueste menos trabajo al motor arrancar de nuevo. Entonces, una muy importante, el lubricante es ahí clave, porque aunque estamos aquí en clima templado, como les repito, en otras latitudes, pues el clima es más extremo. Entonces, si hay mucho calor o si hay mucho frío, este aceite va a proteger las partes internas de tu motor, que son valiosísimas hoy en día para ese arranque en frío. Y ahora nos vamos a los refrigerantes, al líquido refrigerante. Por ejemplo, si tenemos una buena mezcla en el sistema, Cristian, vamos a tener que ni se congeló o todavía está suficientemente líquido para poder circular en las venas, en las entrañas del motor y empezar a hacer su función. Lo mismo pasa con todo el sistema del motor. Está preparado para esperar esa temperatura ideal y el convertidor catalítico es uno de ellos. Otra cosa que hemos notado o notarás cuando arrancamos los vehículos y sobre todo los que ya traen convertidor catalítico, este sistema del inyector de aire secundario. Es un motor que a veces parecería que tienes una secadora de pelo, una aspiradora, cuando arrancamos el motor y más o menos los 30 segundos, un minuto, oímos ese sonido o nos damos cuenta que inclusive el motor carbura diferente, se siente diferente, tiembla un poquito, hace algunos extraños y nos sorprende. Está trabajando este inyector de aire secundario tal cual para meter un poco más de aire a la admisión
y que la mezcla está un poquito más rica en oxígeno, en aire, y va a hacer que se caliente más rápido. El resultado es que calientes un poquito más rápido el convertidor catalítico, llega a su punto óptimo de operación, que en verdad son bastantes grados arriba, y los gases que estamos emitiendo, ya el convertidor haga su función por completo y ya emitas prácticamente vapor o lo mínimo, pero dentro del rango de emisiones para lo que el coche fue hecho o programado. Entonces, hay que tomar en cuenta todo esto. El arranque en frío siempre denle 1 a 3 minutos al vehículo antes de salir. Ya no es necesario tenerlo las horas o el tiempo andando. No, ahí sí ya estaríamos desperdiciando combustible, estaríamos haciendo emisiones sin ninguna razón. Es muy importante también cuando arranquen el auto tomar en cuenta si están en algún garage que está cerrado por completo. Esto no es lo más indicado. El generar las emisiones en cuartos o en garajes cerrados suele ser un poco contaminante, se queda el olor, para los que respiramos alrededor también es tóxico. Entonces, que esté ventilado donde arrancas tu auto y regalémosle 2, 3 minutitos en el arranque. Todos los componentes te lo van a agradecer y vas a tener una marcha más suave, más adecuada. Inclusive por ahí hasta un poquito menos de combustible llegas a gastar. Oye, hablábamos de cómo es que surgió este mito de que se tenía o no que calentar el coche. Platícame cómo es que ha venido evolucionando este sistema desde los vehículos muy viejos, en donde era indispensable tener este proceso de calentamiento, hasta los actuales, en donde ya la electrónica te evita estar ahí 20, 30 minutos calentando el coche. 10 minutos. Todo evolucionó, la electrónica hizo la magia. Anteriormente, vámonos al motor del bochito, del Volkswagen Sedán. Tenía ese papalote, ese famoso ahogador. Todos los coches lo tenían. Normalmente tu papá, mi abuelo, todos jalaban esa palanquita y lo que haces es que cerrabas el flujo de aire al carburador para que el arranque en frío fuera más fácil. Y conforme se iba calentando el auto, carburaba mejor y podías regresar la palanquita a la posición correcta o a la posición de donde salía. O los ahogadores eléctricos o térmicos tardaban 1 minuto o 2 en calentarse, una resistencia eléctrica, y ya regresaba el papalote a la posición correcta, ya todo el aire entraba y el motor ya carburaba bien. Como no había electrónica que dosificara la cantidad de combustible y sensara el motor cómo podías tener la temperatura de frío a caliente, no había la electrónica que pudiera hacer eso en aquel entonces. Ahora ya la tenemos y ahora la computadora se encarga de hacer esos ajustes desde muy pequeños a la mezcla de combustible y en el momento exacto para generar el menor flujo de emisiones y la mayor eficiencia del motor, lo que hoy nos deja inclusive a veces en caso de emergencias o algo, arrancar y salir prácticamente inmediatamente que arrancaste el auto. Por ahí a veces los frenos te dan más sorpresa que el motor, pero el motor lo podemos arrancar, los lubricantes, la electrónica, la construcción de los motores, hoy en día en caso de ser necesario, sí lo puedes hacer, puedes arrancar y de inmediato salir. No es lo más recomendable, no, sobre todo en motores de alto desempeño, de cilindradas muy altas o de mucha potencia, hay que tener mucho cuidado con eso. En los normales, tomen en cuenta, o sea, es consentir un poco a tu auto, dejar que los fluidos, aceite, refrigerante, el aceite de la transmisión y demás, circule, tomen un poquito más de lubricación y tu coche te lo va a agradecer. ¿Cómo? Esto es muy importante, con más kilometraje y menos mantenimiento. Te va a funcionar por más tiempo tu motor en mejor estado y vas a tener que gastar menos dinero por regalarle unos 2, 3 minutitos por las mañanas. 2, 3 minutitos. Ahora, el tema de la caja, esto puede a la larga echarla a perder si tú sigues ejecutando la maniobra de meter el embrague, meter ya la velocidad. Si somos muy bruscos y inmediatamente arrancas y ¡prum! Vámonos, Sí. pues sí, tarde o temprano vas a causar un daño. Pero igual, le beneficia a la caja, se lubrican internamente los engranes, el tren de engranes o de marchas en las cajas automáticas. Por supuesto que el aceite vuelve a lubricar sus componentes. ¿En motores turbo esto se modifica, Héctor? No funciona igual, de hecho es más bondadoso el que dejes que lubrique el turbo, que empiece a entrar en temperatura, también le ayudas bastante. Bueno, vamos a hablar de turbos en un par de semanitas. Bueno, es un corte y regresamos. Estás en Autos en Imagen.